Hola, mi nombre es Adriana Carolina García Vara, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, curso de segundo semestre C de Medicina. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el sistema linfático. Bueno, este va a estar compuesto por un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los comportamientos internos con fluidos que reaccionan frente a la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Los linfocitos constituyen el tipo celular que define al sistema linfático y son las células efectoras en lo que es la respuesta del sistema inmunitario a sustancias nocivas. Este sistema incluye lo que es el tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea y el timo. Bueno, el conjunto de estos diferentes órganos y tejidos suele denominarse como sistema inmunitario. Los tejidos linfáticos son los sitios donde los linfocitos proliferan, diferencian y maduran. Además, en el timo, la médula ósea y lo que es el tejido linfático asociado con el intestino, también conocido como GALT, los linfocitos se encuentran como educados para poder así reconocer y destruir lo que son antígenos específicos. Estas son las células inmunocompetentes, que van a poder distinguir entre lo propio, o sea, las moléculas que normalmente suelen estar dentro de nuestro organismo, y lo no propio, las moléculas extrañas. Bueno, tenemos que un antígeno es una sustancia que puede inducir una respuesta inmunitaria específica. El cuerpo va a estar en constante exposición a organismos patógenos, o sea que pueden causar algún tipo de enfermedad, y a sustancias peligrosas de lo que es el medio externo, que pueden ser microorganismos infecciosos, toxinas, células y tejidos extraños. Además, en lo que es las células se pueden producir cambios, como es lo más común, que es la transformación de las células normales a células cancerosas. Tenemos que la respuesta inmunitaria se puede dividir en una inmunidad inespecífica o innata y una inmunidad específica o adaptativa. En lo que es la inmunidad inespecífica o innata, vamos a encontrar que esta es la que se presenta en la primera línea de defensa en lo que es la agresión microbiana. Estas defensas consisten en lo que es, primeramente, barreras físicas que impiden que organismos extraños invadan los tejidos. Luego tenemos las defensas químicas, que estas destruyen muchos microorganismos invasores. Luego tenemos varias sustancias secretoras que van a encargarse de neutralizar estos microorganismos. Y tenemos a las células fagocíticas y para terminar a lo que son las células asesinas naturales, conocidas también como natural killer. En lo que es la inmunidad específica o adaptativa, esta es que si fallan las defensas inespecíficas, el sistema inmunitario provee estas defensas específicas que van a atacar a los invasores específicamente, como su nombre lo dice realmente. Entonces, en esta inmunidad adaptativa induce la resistencia adquirida contra la agresión microbiana. Los linfocitos B y T específicos se van a activar para así destruir estos organismos. Se han identificado dos tipos de defensas específicas. Tenemos la humoral, que esta de aquí se encarga de la producción de proteínas denominadas anticuerpos que marcan invasores para su destrucción por otras células inmunitarias. Y tenemos a la respuesta celular, en la que se identifican células transformadas y células infectadas por virus para su destrucción por células asesinas específicas. Bueno, lo que son las células del sistema linfático comprenden los linfocitos y diversas células de sostén. Se reconocen tres tipos principales de los linfocitos. Tenemos los linfocitos T, B
y NK, o también conocidos como natural killer, que son los que les hablé anteriormente. Las células de sostén van a interactuar con los linfocitos y cumplen funciones importantes en la presentación de los antígenos a los linfocitos y la regulación de las respuestas inmunitarias. Estas células incluyen los monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células reticulares, células dendríticas foliculares, las células Langerhans y las células epitelio-reticulares. Ahora, enfocando en lo que son los linfocitos, para entender la función de estos linfocitos, debemos tomar en cuenta que la mayoría de los linfocitos, o sea, alrededor de más o menos un 70%, en la sangre o linfa constituyen una reserva circulante de la que son las células inmunocompetentes. Estas células participan en un ciclo durante el cual abandonan la circulación sistemática para entrar al tejido linfático. Mientras están en el tejido linfático, se van a encargar de la vigilancia inmunitaria de los tejidos circundantes. Luego tenemos el 30% restante de los linfocitos en los vasos sanguíneos. Este no va a circular en los que son los tejidos linfáticos y la circulación sistemática. Esta población va a comprender en su mayor parte las células inmaduras o células activadas de vida corta, cuyo destino es un tejido específico. Estas células van a abandonar lo que son los capilares y migran directamente hacia los tejidos, en especial a lo que es el tejido conjuntivo subyacente, al epitelio revestimiento del sistema respiratorio, gastrointestinal y urogenital, así como también hacia los espacios intercelulares de estos epitelios. Entonces, desde el punto de vista funcional, se presentan estos tres tipos, pues, ¿no? Hablando de lo que son los linfocitos T, estos reciben su nombre porque se diferencian en el timo. Tienen una vida útil larga y participan en lo que es la inmunidad mediada por células. Representan en lo que es el 60 y 80% de los linfocitos circulantes. Se subclasifican de acuerdo con la presencia o ausencia de otros dos marcadores de superficies importantes, que son el CD4 y CD8. Hablando de los que son los linfocitos B, estos tienen vidas útiles medio variables y participan en lo que es la producción y la secreción de lo que son las diferentes anticuerpos circulantes, también denominados inmunoglobulinas, que son las proteínas inmunitarias que son asociadas con la inmunidad humoral. Los linfocitos B constituyen cerca del 20 al 30% de los linfocitos circulantes. Además, secretan inmunoglobulinas circulantes. Estos expresan formas de inmunoglobulinas limitadas por membranas denominadas receptores de linfocitos B, que van a servir como sitio de fijación para antígenos específicos. Los linfocitos B también expresan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 en su superficie celular. Ahora bien, tenemos como último los linfocitos NK o natural killer, que son parte de la inmunidad específica o innata. Se desarrollan a partir de las mismas células progenitoras linfoides, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Reciben su nombre por la capacidad para destruir ciertos tipos de células diana. Constituyen lo que es el 5 y 10% de los linfocitos circulantes. Durante su desarrollo se programan genéticamente para reconocer las células transformadas. Después de que existe este reconocimiento de la célula transformada, los linfocitos NK se activan y liberan perforinas y grancinas, que son sustancias que van a crear como una especie de conductos en la membrana plasmática e inducen a la fragmentación del ADN. Estos fenómenos conducen a la apoptosis o lisis de las células diana. La regulación de los linfocitos NK es mediada por la activación y la inhibición de receptores de citotoxicidad natural en su superficie celular. Hablando de lo que es el desarrollo y la diferenciación de los linfocitos, tenemos que estos van a sufrir diferenciación independientemente de antígenos en los órganos linfáticos primarios, mientras que en los órganos linfáticos secundarios van a sufrir la activación dependiente del antígeno. Entonces, hablando de este primer proceso ya mencionado, lo que los órganos linfáticos primarios, como la médula ósea, el GALT, conocido como conjunto de órganos equivalentes a la bursa, y el timo, los linfocitos se diferencian en células inmunocompetentes, pasando por una diferenciación y proliferación independiente del antígeno, en donde serán programados genéticamente para reconocer un antígeno individual, entre un número incontable de antígenos posibles.
Los linfocitos inmunocompetentes, junto con las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B y con los macrófagos, se van a organizar alrededor de las células y sus fibras reticulares para así formar los tejidos y los órganos linfáticos efectores adultos, es decir, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, amígdalas y vasos. En las respuestas inmunitarias frente a antígenos tenemos que la inflamación es la respuesta inicial frente a un antígeno, ya que esta va a ser lo que se conoce como la defensa inflamatoria, que va a tener el cuerpo frente a esta invasión de un antígeno, molécula extraña u organismo patógeno. La respuesta inflamatoria puede encerrar el antígeno, digerirlo y degradarlo en el citoplasma de los macrófagos, conduciendo a la posterior presentación de la porción del antígeno a los linfocitos inmunocompetentes para obtener una respuesta inmunitaria específica. Las respuestas inmunitarias específicas pueden ser primarias o secundarias. La respuesta inmunitaria primaria se refiere al primer encuentro del organismo con un antígeno iniciado por un solo linfocito B o un poco de ellos, programados para responder ante este antígeno específico. Dura cerca de varios días antes de que se pueda detectarse en la sangre. Bueno, y una vez sucedido este proceso, por pocos linfocitos B específicos para el antígeno permanecen en la circulación como células de memoria. La respuesta inmunitaria secundaria suele ser más rápida y mucho más intensa, debido a la concentración mayor de anticuerpos secretados, porque ya existe también la presencia de linfocitos B de memoria. Entonces tenemos que los dos tipos de respuestas inmunitarias específicas son la respuesta humoral y la respuesta mediada por células, como ya les hablé anteriormente. Entonces, un encuentro con un antígeno desencadena una respuesta que puede ser humoral, es decir, producción de anticuerpos, o mediada por células. Pero también es normal que participen ambos sistemas, predominando uno de los dos, según el estímulo. Entonces, la inmunidad humoral es aquella que actúa directamente sobre el agente invasor y estos anticuerpos son producidos por los linfocitos B y las células plasmáticas derivadas de estos linfocitos B, ¿no? Y la inmunidad celular es mediada por los linfocitos T específicos que van a atacar y destruir las células propias y las extrañas infectadas por virus. Para entender el inicio de estas respuestas inmunitarias específicas, sea humoral o respuesta mediada por células, se debe de comprender el papel central desempeñado por los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos, que actúan como patrullas del sistema inmunitario, que reconocen y se fijan a los antígenos que van a estar unidos a las moléculas MHC. Hablando de tejidos y órganos linfáticos, los vasos linfáticos son la vía a través de la cual las células y las grandes moléculas retornan a la sangre desde los espacios del tejido. Estos comienzan como redes de capilares, como podemos observar aquí, ciegos en lo que es el tejido conjuntivo. Son más abundantes debajo del epitelio de la piel y las membranas mucosas. Estos vasos eliminan sustancias y líquidos desde los espacios intracelulares de los tejidos conjuntivos para así poder formar la linfa. Debido a que las paredes, que es lo que vemos acá, de los capilares linfáticos son más permeables que las paredes de los capilares sanguíneos, estos van a entrar con más facilidad como las moléculas grandes, los antígenos y las células, en los que son estos capilares, que en los capilares sanguíneos. La circulación de linfocitos a través de estos vasos linfáticos y el torrente sanguíneo les permite desplazarse de un sitio del sistema linfático hacia otro en diferentes etapas del desarrollo y así alcanzar sitios dentro del cuerpo donde se necesita. Aquí en esta imagen de la izquierda podemos observar un corte histológico donde podemos observar lo que es el vaso linfático y aquí una válvula linfática. En lo que es tejido linfático difuso y nódulos linfáticos, tenemos que el tejido linfático difuso y los nódulos linfáticos van a proteger el organismo contra los agentes patógenos y son el sitio de la respuesta inmunitaria inicial. El tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urogenital van a estar protegidos por acumulaciones de tejido linfático que no están envueltas por una cápsula. Los linfocitos y otras células libres de tejido se encuentran en la lámina propia de estos sistemas. Esta forma de tejido linfático se denomina tejido linfático difuso o tejido linfático asociado con las mucosas, conocido como MELT, por su relación con las membranas mucosas. Estas células están ubicadas en una forma estratégica para poder interceptar antígenos e iniciar una respuesta inmunitaria.
La importancia del tejido linfático difuso en la protección del organismo contra los antígenos está indicada por dos factores: la presencia habitual de grandes cantidades de las células plasmáticas y la presencia de la gran cantidad de eosinófilos. Además, el tejido linfático difuso en las paredes del tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urinario se suele encontrar concentraciones localizadas de linfocitos llamados nódulos o folículos linfáticos, que se encuentran bien definidos aunque no van a estar encapsulados. Un nódulo linfático, que consiste principalmente en pequeños linfocitos, va a recibir el nombre de nódulo primario. Sin embargo, la mayoría de los nódulos son nódulos secundarios y tienen características distintivas que incluyen un centro germinativo, que está ubicado en la región central del nódulo, una zona del manto o corona que corresponde a un anillo externo de pequeños linfocitos que rodea el centro germinativo. Generalmente los nódulos van a estar dispersos individualmente de manera aleatoria. En el tubo digestivo, no obstante, algunos cúmulos de nódulos se encuentran en ubicaciones específicas. Estas ubicaciones comprenden la siguiente. Tenemos aquí en esta imagen, por ejemplo, las amígdalas, que forman un anillo de tejido linfático en la entrada de orofaringe. Todas las que son las amígdalas contienen aglomeraciones de nódulos linfáticos. Tenemos como por ejemplo amígdalas faringeas, o adenoides, las palatinas y las amígdalas linguales. Las amígdalas no poseen vasos linfáticos aferentes. No obstante, la linfa drena desde el tejido linfático de la amígdala a través de los vasos linfáticos eferentes. Aquí podemos observar las cristas amigdalinas y aquí los nódulos linfáticos. Tenemos las placas de Peyer, que están localizadas en el ilium y consisten en múltiples acumulaciones de nódulos linfáticos que contienen linfocitos T y B. A lo largo del intestino grueso y delgado también se localizan muchos nódulos linfáticos individuales que nacen y pueden estar aislados. Por acá tenemos el apéndice vermiforme en un corte histológico que nace del ciego. La lámina propia va a estar infiltrada de linfocitos y contiene muchos nódulos linfáticos. El tejido linfático difuso, que es este de acá, y los nódulos linfáticos reciben su nombre según la región o el órgano en donde aparecen. En el tubo digestivo se conocen con el nombre colectivo de tejido linfático asociado con el intestino, también como GALT. En las vías respiratorias se llama tejido linfático asociado a los bronquios, BALT. Y en lo que es el término tejido linfático asociado con la mucosa, MALT, incluye lo que es el GALT y el BALT. Los ganglios linfáticos, estos son órganos linfáticos encapsulados, pequeños de forma arriñonada, como podemos observar en esta imagen de acá. Su tamaño oscila entre 1 milímetro, apenas visible a simple vista, y cerca de 1 a 2 centímetros en su mayor dimensión. Están interpuestos a lo largo de los vasos linfáticos y sirven como filtro a través de los cuales la linfa filtra su camino hacia lo que es el sistema sanguíneo vascular. Si bien su distribución va a estar generalizada en todo el organismo, se concentran en ciertas regiones como son las axilas, también en la región inguinal y los mesenterios. Existen dos tipos de vasos linfáticos que sirven al ganglio linfático. Tenemos los vasos linfáticos aferentes que van a transportar la linfa hacia el ganglio linfático y los vasos eferentes, que estos extraen la linfa del ganglio linfático a la altura del ilio. Entre los elementos de sostén del ganglio linfático tenemos a lo que es la cápsula, vamos a observar por acá, el tejido y los cordones. En lo que es la arquitectura general del ganglio linfático, tenemos que el parénquima del ganglio linfático se divide en lo que es una corteza y una médula. La corteza forma la porción externa de lo que es el ganglio linfático, excepto a la altura de lo que es el ilio. Consiste en una masa densa de tejido linfático y senos linfáticos, que son conductos para la linfa. La médula va a ser la parte interna de lo que es el ganglio linfático. Como en todos los sitios, los nódulos linfáticos de la corteza se llaman nódulos primarios, que están compuestos principalmente por los linfocitos pequeños y nódulos secundarios si poseen un centro germinativo. Los nódulos linfáticos se encuentran en la parte externa de la corteza, como podemos ver por acá, denominada la corteza superficial o nodular, y la porción de la corteza entre la médula y la corteza superficial está libre de nódulos y se denomina corteza profunda o paracorteza.
Esta región contiene la mayoría de los linfocitos T en el ganglio linfático. La médula está compuesta por cordones de tejido linfático separados por senos linfáticos, denominados senos medulares, una red de células reticulares y fibras que atraviesan los cordones medulares y los senos medulares, sirviendo como armazón del parénquima. Además de las células reticulares, los cordones medulares contienen linfocitos, en su mayor parte linfocitos B, macrófagos, células dendríticas y células plasmáticas. Bueno, en lo que es el timo, esto de aquí es un órgano linfoepitelial que se encuentra localizado en lo que es el mediastino superior. El timo es un órgano bilobulado que se encuentra desarrollado bilateralmente a partir de lo que es la tercera y algunas veces la cuarta bolsa faríngea. Posee una cápsula de tejido conjuntivo desde donde se extienden los cordones hacia el parénquima del órgano. Este contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos eferentes pero no aferentes y nervios. También una cantidad variable de células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, mastocitos, células adiposas y macrófagos. El timo va a estar completamente formado y funcional al momento del nacimiento. Se mantiene como un órgano grande hasta el tiempo de la pubertad, donde la diferenciación y proliferación de linfocitos T se reduce y la mayor parte del tejido linfático es reemplazado por tejido adiposo. Esto es conocido como una especie de involución. El órgano va a poder ser reestimulado en situaciones que demandan una rápida proliferación de linfocitos T. Los linfocitos T se desarrollan y derivan de la CLP, las que a su vez se originan en la médula ósea. Las células derivadas de la CLP atraviesan una serie de etapas evolutivas que se distinguen por la expresión de diferentes moléculas. Las células epitelioreticulares tienen características tanto de las células epiteliales como de las células reticulares. Y se reconocen 6 tipos, en el que tenemos 3 en la corteza y 3 en la médula. Tenemos las células epitelioreticulares 1, las células epitelioreticulares 2, las células epitelioreticulares 3, 4, 5 y 6. Bueno, acá en esta imagen de acá les tengo 2 cortes histológicos. En la primera imagen de aquí de la izquierda observamos un corte histológico de un niño del timo. Y en la imagen de acá podemos ver un corte histológico del timo, pero en el adulto. Podemos observar una gran diferencia entre una y la otra, debido a que, como mencioné anteriormente, cuando ya se pasa la pubertad, la mayor parte del tejido linfático, que vemos todo esto de acá, se convierte o es reemplazado por tejido adiposo. Existe una especie de involución. Bueno, y finalmente tenemos lo que es el vaso. El vaso tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado y es el órgano linfático más grande. Se ubica en lo que es el cuadrante superior izquierdo, en lo que es la cavidad abdominal y tiene una irrigación sanguínea abundante. Posee funciones de filtración morfológica e inmunitaria. Además de gran cantidad de linfocitos, contiene espacios o conductos vasculares especializados, una malla de células reticulares y fibras reticulares y un suministro abundante de macrófagos y células dendríticas. Estos componentes permiten que el vaso controle la sangre desde el punto de vista inmunitario, del mismo modo que los macrófagos y las células dendríticas de los ganglios linfáticos vigilan la linfa. El hilio, que se encuentra ubicado en la superficie medial del vaso, es el sitio por donde van a pasar la arteria y las venas esplénicas, los nervios y los vasos linfáticos. La mayor parte del vaso consiste en una pulpa esplénica y desde el punto de vista funcional y morfológico, la pulpa esplénica se puede dividir en dos, en lo que es la pulpa blanca, que es esta parte de aquí, podemos observar, y la pulpa roja. Bueno, la pulpa blanca va a estar compuesta por tejido linfático, en su mayor parte de linfocitos. Dentro de la pulpa blanca, la rama de la arteria esplénica se denomina arteria central. Los linfocitos que se aglomeran alrededor de la arteria central constituyen la vaina linfática periarterial. En el PALS, o vaina linfática periarterial, los nódulos aparecen como expansiones focalizadas y desplazan la arteria central. En lo que es la pulpa roja, el papel de esta es principalmente lo que es la filtración de la sangre, es decir, la eliminación del material particulado, los antígenos macromoleculares y los eritrocitos, que ya se encuentran envejecidos, anómalos o dañados por la circulación sanguínea. Está compuesto por sinusoides esplénicos separados por los cordones esplénicos, y estos están compuestos por la ya conocida malla laxa de células reticulares y las fibras reticulares. La circulación dentro de la pulpa roja permite que los macrófagos detecten antígenos en la sangre.
Ahora, el vaso lleva a cabo funciones inmunitarias y hematopoyéticas. En las inmunitarias tenemos la presentación de antígenos por las APC e iniciación de la respuesta inmunitaria. Y tenemos también la activación y proliferación de los linfocitos B y T, la producción de anticuerpos contra antígenos presentes en la sangre circulante y la eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre. En lo que son las hematopoyéticas, tenemos la captación y destrucción de eritrocitos y plaquetas envejecidos, dañados o anómalos, la recuperación de lo que es el hierro de la hemoglobina de los eritrocitos, la formación de eritrocitos durante lo que es la vida fetal inicial y el almacenamiento de sangre, en especial de los eritrocitos en algunas especies. Y bueno, eso fue todo por mi explicación.